Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Antes de la calamidad. Parte 5. Shirou suspiró interiormente. La persuasión no era su punto fuerte, ya que nunca había tenido mucha facilidad con las palabras. Si el asunto actual era algo tan simple como amenazar al adversario para que cumpliera un objetivo o cesara las hostilidades, entonces eso ya estaría hecho. Sin embargo, esto era mucho más complejo de lo que todo parecía a primera vista. El crujido de la madera resonó en el fuerte agarre de Outcry sobre el apoyabrazos de su asiento de madera frente a Shirou. Ahora bien, ¿cómo empezar? Shirou pudo ver la cautela que se reflejaba en los ojos de Outcry. La sutil forma en que el hombre no había caído víctima del miedo mientras estaba rodeado de armas listas para atravesarlo en cualquier momento denotaba una firme fortaleza mental. Sus músculos estaban tensos, su espalda recta y, sobre todo, ni una sola vez su mano derecha soltó su fiel bastón. Sin embargo, una inspección cuidadosa revelaría algo revelador para aquellos que conocían el pasado del hombre y lo vieron ahora. «Eres un hombre diferente», comenzó Shirou en silencio, notando la ira que se apoderó del rostro del viejo rey. «El hecho de que no puedas verlo tú mismo es una verdadera vergüenza». Esperó, pero el viejo rey no se levantó para rebatir su argumento. Era un buen comienzo. Significaba que el hombre estaba pensando. Shirou sabía que no era el más astuto de los individuos, pero guardar silencio y reprimir cualquier arrebato mientras lo amenazaban a punta de espada era simple sentido común. No querría instigar a la otra parte a una violencia innecesaria. Además, solo necesitaba que el viejo rey escuchara y decidiera por sí mismo. Outcry se mordió la lengua con obstinación, y su rostro adoptó una expresión de póker impresionante ante la amenaza de muerte. Su respiración se había calmado y su mirada tenía una meticulosidad cuidadosa. La presión provocaba cambios. Aquellos que no podían adaptarse siempre eran los primeros en sucumbir al peligro, pero, sobre todo, el instinto no era algo que se olvidara tan fácilmente. Si la paz genera debilidad y letargo, entonces la urgencia fue lo que trajo de vuelta una mayor conciencia. Por primera vez en años, Outcry estaba realmente viendo el dilema que se le presentaba. Engranajes y ruedas dentadas metafóricas giraban en su mente. Más de una vez, Shirou notó que Outcry observaba la entrada de la habitación bloqueada por espadas, luego de vuelta a las espadas en el aire, luego de vuelta a Shirou mismo. Solo se llegó a una única conclusión, y Shirou se dio cuenta de que Outcry había llegado a esa conclusión. No había escapatoria. El único método era luchar y derrotar al opresor, y en este juego de hombre contra hombre, seguramente faltaba un bando. ¿Estás sorprendido? Shirou sabía exactamente qué decir, no por el tipo de persona que era, sino por la influencia del bastón que Outcry sostenía como apoyo. ¿Cómo podría saber algo sobre ti, cuando tú no sabes casi nada de mí? Cada variable en una pelea puede ser fatal, y tú lo sabes. Ese era exactamente el punto. Outcry no podía entender a Shirou y, por lo tanto, no podía evaluar adecuadamente el nivel de amenaza ni planificar la acción. Considerando que el escape dependía de la capacidad de Outcry para descubrir el misterio de la magia y las capacidades desconocidas de Shirou, Outcry se vio obligado a permanecer pasivo. Un rastro de asombro casi destrozó la fachada de calma de Outcry, pero el hombre rápidamente volvió a callarse. Quizás estés pensando que quiero o por qué estoy aquí y no con el héroe del escudo. Un tirón de los labios, un cuidadoso fruncimiento de la frente. Estas fueron las únicas indicaciones que Outcry dio sobre la creciente sensación de inquietud del hombre. Puede que tengas curiosidad, pero no responderé a eso. No es algo que deba importarte. Shirou encontró con calma un lugar para sentarse en un sillón reclinable frente a Outcry. Las espadas que flotaban en el aire impidiendo el camino de Shirou, se separaron ante sus movimientos incluso sin que Shirou mirara. ¿Una habilidad telequinética? Outcry se esforzó por encontrar una respuesta. También podría haber sido plausible, si Outcry no hubiera visto a Shirou fabricar las espadas de la nada. Cuanto más furiosamente Outcry pensaba en ideas, más cauteloso se volvía. Shirou notó el comportamiento de Outcry y suspiró para sus adentros. No tenía sentido decirle al hombre que se relajara.
Ningún hombre cuerdo lo haría en esta situación, así que, en cambio, una distracción resultaría el método más efectivo. ¿Recuerdas el nombre de un hombre que solo causa aprensión en los otros reinos de la tierra? Comenzó Shirou lentamente, prestando atención a cualquier cambio en la expresión de Aulcray. Lo llamaban el rey sabio de Melromarc. Su presencia traería confusión a los corazones de los enemigos en las fronteras del reino. Aún no lo he conocido. Una vez más, Aulcray permaneció en silencio, pero el agarre fuerte que tenía sobre su bastón era evidencia de algún tipo de emoción. Eres imprudente, temerario y estás perdido en tu propio odio por algo que tú mismo nunca habías comprendido del todo. Shirou decidió atacar directamente al meollo del asunto. Más que nadie en Melromarco en el mundo entero, él era el único que conocía mejor a Aulcray por la historia que podía ver en el bastón que Aulcray tenía en la mano. Los Sakoku, la raza semihumana de los tigres blancos, mataron a tu única familia. La única persona a la que juraste proteger después de la muerte de tus padres. Un destello de confusión empañó los rasgos de Aulcray ante el hecho de que Shirou supiera algo tan personal, pero el hombre todavía se mordió la lengua a pesar de la pura furia que brotaba de lo más profundo de él. Mataste a los Sakoku en venganza, llegando tan lejos como para abandonar tu tierra natal y cualquier oportunidad de luchar por un trono más grande que el de Melromarc. Aquí Shirou hizo una pausa, mirando fijamente a Aulcray mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. Debes haberlo pensado antes, pero ¿y si desde el principio te equivocaste? Aulcray se quedó paralizado, un silencio sepulcral invadió la habitación mientras las venas estallaban en la piel del viejo rey. ¿Y por qué debería escucharte?, preguntó Aulcray. Shirou levantó la vista y vio a Aulcray de pie, con el bastón apuntando hacia adelante amenazadoramente a pesar de las espadas que apuntaban cerca de su cuello. El hombre estaba enojado. Más enojado que nunca, pero Shirou solo sonrió con tristeza. Porque no eres el hombre tonto en el que te has convertido. No había ningún cuerpo, solo sangre y piezas de muebles esparcidas en el lugar que tú y tu hermana alguna vez llamaron hogar. Shirou se puso de pie, agitando las espadas que amenazaban a Aulcray ante la mirada vacía del hombre. Has despertado, rey sabio de Melromarc. Desde el principio, Aulcray no fue un rey injusto. Fue el rey del que Melromarc estaba más orgulloso. Severo pero justo, meticuloso y respetuoso de la ley. Aulcray bajó gradualmente su bastón para evaluar seriamente al quinto héroe convocado junto a los 4 héroes legendarios. En este mundo, todo debería tener un significado. ¿A qué te refieres? El rostro de Aulcray se atenuó ante el tema actual. Una apuesta, dijo Shirou, sabiendo cuál era el único método para sacar al viejo rey de su depresión. La sospecha que siempre tuviste es que tu hermana sobrevivió. Está muerta. Aulcray endureció su mirada. Lo comprobé, lo busqué, lo hice todo, pero todo apuntaba a las maquinaciones de la Koku. Entonces, ¿te arriesgarás? Shirou comenzó a concentrarse, formando una sola espada en sus manos, mientras gotas de sudor cubrían su frente por el esfuerzo. Se formó una espada negra, nudosa y de doble filo, que exudaba una temible sed de sangre. Esta espada apunta y busca en la dirección de la sangre que ha consumido. No importa dónde estés o a dónde vayas, esta espada seguramente te conducirá hacia su presa. Antes de que Aulcray pudiera reaccionar, una pequeña línea de sangre apareció en su mano, donde la punta de la espada lo había pinchado. Con cuidado, Shirou soltó la espada. Con una mano apuntaba a Aulcray, pero con la otra, parecía sentir algo en otra dirección y se inclinó en consecuencia. No todos los hermanos tenían el mismo grupo sanguíneo, pero la espada que mató a Grendel podía entender el propósito que Shirou deseaba para ella. Aulcray se quedó mirando, y luego volvió a mirar la espada mientras comprendía las implicaciones. Descubriré qué le pasó a tu hermana, dijo Shirou de inmediato. A cambio, detente y reflexiona sobre tus propias acciones de los últimos tiempos. La boca de Aulcray se abrió en silencio y luego se cerró, y antes de que se diera cuenta, Shirou se había ido tan rápido como había aparecido. Las espadas que habían llenado la habitación y bloqueado toda vía de escape se desvanecieron de inmediato en motas de luz azul como si nunca hubieran estado allí. Cuando se quedó solo, Aulcray inhaló y exhaló lentamente antes de desplomarse en su silla. Su corazón latía rápidamente y sentía un dolor sordo en las sienes.
En ese momento, sentía como si todo lo que había dado por sentado se hubiera hecho añicos. La posibilidad de un escenario hipotético se le pasó por la cabeza y, a regañadientes, consideró si esa había sido la verdadera estratagema de Chirou. Peor aún, se ajustaba totalmente a sus propias sospechas sobre el pasado. ¿Qué era esto? Nadie debería haberlo sabido excepto su esposa, y era imposible que su esposa lo hubiera traicionado con alguien que él había convocado recientemente a este mundo. Padre, está hecho. En medio de su crisis interna, Mine, el falso nombre de aventurero de su hija mayor Malty, entró en su estudio oculto. El héroe del escudo se está moviendo como se predijo. Malty se movió inmediatamente al lado de Outcry y sonrió. En cualquier otro momento, él habría estado sonriendo con ella por el éxito, pero una vez más, tuvo que considerar este escenario de qué hubiera pasado si. Lo único que pidieron a cambio no fue nada caro ni escandaloso. Reflexiona sobre tus propias acciones. Fue una petición sencilla, considerando todos los aspectos. Por primera vez en años, la mente meticulosa del hombre que se había ganado el afecto de la reina de Melromarc comenzó a zumbar una vez más. Miró a Malty con una expresión cuidadosamente neutral mientras la observaba. Ella era su orgullo y alegría cuando la tuvo en sus manos por primera vez, y ahora se había convertido en una mujer en un abrir y cerrar de ojos. La malcrías. Las palabras decepcionadas de su esposa se repetían en su interior y ahora que él decidía reflexionar sobre sus acciones, se daba cuenta de cuántas veces le había permitido abusar de su autoridad. Cualquier otra persona habría sido encarcelada o condenada a muerte ante tan claras señales de corrupción en sus tiempos de gloria. Cuando notó cuánto placer obtenía de la desgracia del héroe del escudo, se dio cuenta de otro punto que había permanecido ignorante. Su odio y discriminación hacia los semi-humanos y el héroe que ellos adoraban tenían justificación en su historia pasada con ellos, pero ¿qué pasa con Malty? En comparación con él mismo, que comprendía el peso y las ramificaciones de asesinar a un héroe legendario, y por lo tanto preparaba su determinación para las consecuencias, Malty sonreía de oreja a oreja. Había sido siempre tan vengativa como para divertirse genuinamente con la desgracia de los demás. ¿Era esto lo que su reina le había advertido respecto a la personalidad de su hija mayor? Papá. Lo llamó Malty, insegura. Había notado un cambio en su actitud general. Era leve, pero se haría mucho más notorio con el paso del tiempo. Outcry sacudió la cabeza con tristeza. Déjame, niña. Quiero pensar. Malty notó las sutiles diferencias en el lenguaje, pero no se atrevió a decir nada antes de hacer una reverencia y marcharse con cautela y el ceño fruncido. Nunca lo había visto tan solemne, y eso le hizo darse cuenta de que manipular a su padre ya no sería tan sencillo. Pero ¿qué tan difícil podría ser? Su padre nunca la regañaría ni la disciplinaría. Con su permiso, dijo, actuando como hija obediente y filial, y marchándose sin perder un segundo. Tal vez el despido de Malty por parte de Outcry fue demasiado inesperado, pero desde la sombra colocada en secreto para vigilar a Malty, se escuchó un jadeo inusual antes de una retirada apresurada. Outcry no siempre fue un tonto imprudente. Siempre fue agudo cuando se trataba de su inteligencia, y sabía que no había enviado a ningún explorador a Malty. La única otra persona que tenía la autoridad para hacerlo era una mujer a la que no había visto en meses. Era solo una suposición, pero casi con certeza era la verdad. Si Malty tenía una sombra que la vigilaba, ¿qué pasaría con él? Sombra, muéstrate, gritó con calma. No había forma de que no lo oyeran. No hubo respuesta, pero era un hombre paciente. Sabía que la sombra estaba allí. Siempre lo estaba últimamente cuando la reina no estaba. El hecho de que nunca se hubiera dado cuenta de lo que significaba para su propia reina vigilarlo en su ausencia cuando nunca antes lo había hecho en su pasado era revelador. La distancia creciente entre ellos durante los últimos años hasta el punto de quitarle la custodia de su segunda hija, más aún. Su reina no era una perra ni una mujer que le daría la espalda al hombre con el que se había casado. En cambio, era prudente, amable, decidida y fríamente racional, como exigía su posición de reina. Por el reino, incluso podía condenar a muerte a sus propios parientes, a pesar de sus propios remordimientos. Ese era el tipo de mujer que era. ¿Por qué entonces ya no estaba a su lado?
Porque ella no confiaba en él cuando siempre había sido él quien, según ella, tenía la ventaja en ingenio y previsión en política y en la batalla. Melromarque era un matriarcado. El hecho de que ella le permitiera, como rey, administrar el reino en su nombre revelaba su confianza en él. ¿Y qué había hecho él en los años de paz que siguieron? Me vino a la mente la expresión resignada en el rostro de su esposa en su último encuentro. ¿Realmente había caído tan bajo? ¿Mi rey? La sombra debió notar un cambio en el aire que lo rodeaba y apareció vacilante en medio de su melancolía. No culparía a la sombra por su confusión. Era probable que nunca hubiera visto el comportamiento del héroe de Melromarque en la guerra contra los demi-humanos. Ya no era solo el rey inepto que su reina había enviado para que ella lo vigilara. Suspiró. Dile a la reina que deje de preocuparse, dijo abruptamente. La sombra tenía otras preocupaciones. El héroe del escudo. Lo sé. Voy a rectificar la situación, había un tono de firmeza en el tono de Outcry. La reina nunca habría autorizado tales acciones. O su pasado, en este caso. Puede que todavía odie a los semi-humanos y al héroe al que adoraban, pero sin duda los toleraría si pudieran beneficiarlo a él o a su reino. Puedes irte, pero una cosa más, le arrojó lentamente y con cautela un medallón decorativo a la sombra, para gran confusión de esta. Dáselo. Lo entenderá. Puede que ella no lo crea, o incluso puede que lo niegue rotundamente, pero si algo era seguro, era que lo iba a demostrar empezando por una investigación para esclarecer el verdadero desenlace de su hermana menor. La paz había ofuscado la mente, pero el propósito una vez más le dio fuerza. Le dio la espalda a la sombra y esperó hasta que ésta se fue en una demostración de agilidad, ya que solo había dejado un ligero viento atrás. Gruñó con arrepentimiento. Su reina se había rodeado de personal capaz, mientras que él suspiró pensando en los aristócratas y diplomáticos extranjeros que se habían acercado a él en los últimos años para ganarse su favor. En verdad, la basura se rodeaba de basura. ¿Cómo se habría visto a los ojos de su reina? Probablemente había perdido la fe en él, pero aún así, él no se acobardaría ni pediría perdón para favorecer los sentimientos que su esposa aún tenía hacia él. No era ese tipo de hombre débil que recurriría a usar la culpa o el afecto contra sus seres queridos. Las acciones lo probarían todo, y él solo podía esperar que la chispa entre él y su reino aún ardiera con fuerza. Esperaría y vería con respecto a una determinada apuesta y la capacidad de seguimiento de un héroe de otro mundo. Verdad o mentira, esto fue una llamada de atención, y Lugelanzar Faurey ahora estaba despierto. El problema era que ahora que era consciente de los errores que estaba cometiendo, era su deber rectificarlos. Miró su propio bastón, polvoriento y olvidado después de años de abandono. No había guardias que pudiera reunir con la suficiente rapidez, pero había una persona que sabía cómo navegar por los sinuosos pasillos de las catacumbas mejor que nadie. Se deshizo de sus lujosas túnicas y accesorios y los colocó al azar sobre su escritorio, burlándose mientras se cambiaba por ropa de cuero normal. ¿Qué era él sino un héroe? El bastón en sus manos vibró en respuesta. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. LMC 9389, Superman, Anele, Manu, Lofigelo. Próxima actualización. Orden de espadas. Patreon.com/Parcasius. Fiction Press. Bitácora de un superviviente. Reflexiones, nueva novela que se publicará a finales de diciembre. Enlace del libro. fatedelegakidark.k.